En medio de un mundo de ansiedad, problemas, enfermedades, hay una solución y se llama Jesucristo. La paz que Él nos ofrece es una paz verdadera. San Juan capítulo 14, verso 27, solamente es un versículo, lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy, yo os las doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria, puede sentarse, gloria es el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, amén. Sabe, amada iglesia, Señor, habla a tu pueblo, papá, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Sabe, amada iglesia, que hoy en la actualidad vivimos en un mundo tan agitado, donde la ansiedad hoy domina sobre muchas personas, el miedo, la incertidumbre. Hoy eso está afectando hoy a nivel mundial. Hoy vemos cómo la ansiedad afecta más a los jóvenes, bendito sea el nombre del Señor, pero eso nos roba la tranquilidad. Pero hay una de las buenas noticias que Dios nos da, una de las buenas noticias que la palabra de Dios nos dice, y es que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús habla y dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, y no la doy como el mundo la da. El mundo te ofrece una paz falsa, pero Dios te da una paz verdadera, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, Dios siempre está con nosotros, amén. Vamos a entender lo que es la paz de Dios, amén, como punto número uno. Bendito sea el nombre de Dios. La paz interior que Cristo nos da, dice, no es como el mundo la da. Hoy nosotros podemos pasar por pruebas, dificultades, y no significa que Dios te libre de todo eso, no significa que Dios te va a quitar los problemas, sino que la paz que Cristo ofrece no es la ausencia de los problemas, sino su presencia en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Dios nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, que yo he vencido al mundo. Amada iglesia, esa es la fe, esa es la paz que Dios nos ofrece. No nos ofrece la ausencia de los problemas, sino en medio de los problemas Dios está ahí, bendito sea su nombre. Amada iglesia, Filipenses capítulo 4, verso 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa, amada iglesia, que es una paz que no siempre tiene sentido desde el humano. Muchas veces cuando pensamos en la paz, cuando meditamos en esa palabra de paz, pensamos en no tener problemas, en no tener dificultades. Pero Jesús nos dice que a pesar de lo que podamos enfrentar en el mundo, Dios siempre va a estar con nosotros a cada instante. Jesús habla y dice: porque en el mundo serán murmurados, serán llevados de un lugar a otro, serán escarnecidos, y lo que el Hijo del Hombre ha pasado, también lo pasarán ustedes. Entonces, amada iglesia, que no nos sorprenda las críticas, las murmuraciones, que no nos sorprendan las enfermedades, que no nos sorprenda nada de esto. La Biblia dice: porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Nuestro reino está en los cielos. Nuestra dependencia, nuestra ciudad no es el mundo, sino el reino de los cielos. Jesús habla y dice: no pongan su mirada en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, sino que vuestra mirada esté en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Muchas veces nos hemos enfocado tanto en las cosas materiales, en las cosas físicas, y no está de todo mal, gloria sea el nombre del Señor, hacer algunas cosas materiales, bendito sea su nombre. Pero lo que Dios nos habla, nos dice, es que no pongamos a Dios en segundo lugar, sino que lo pongamos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas en nuestras vidas. Una de las claves, bendito sea el nombre del Señor, en la vida es tener a Dios primero antes de todas las cosas. La Biblia dice: ¿con qué compararé al hombre
gloria sea el nombre del Señor, que está fundada en el reino de los cielos. Os compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron enfermedades, vinieron problemas, pasó de todo y la casa no cayó porque estaba bien cimentada, estaba bien fundada en la roca. Pero ¿con qué compararé al hombre que no está bien cimentada? ¿Con qué compararé al hombre necio, al hombre que hace lo que sus pensamientos les dice? Os compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron problemas, dificultades, pasó de todo igual y la casa cayó porque no estaba fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Jesús nos explica y nos dice: sin mí nada podrán hacer todo lo que quieran, pero sin mí nada podrán hacer. La Biblia nos habla y nos dice: porque fuera de mí nada son. Amada iglesia, cuando entendemos esa palabra, entendemos que todo hombre que viene a Cristo Jesús siempre va a depender de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ponemos a Dios en segundo lugar, amada iglesia, entonces nuestra casa, nuestra fe empieza a desvanecerse, empieza a decaer, empiezan a venir los problemas, las dificultades y no confiamos en Dios. Empieza a meterse la incredulidad, empieza a meterse el diablo sembrando cizaña: vete de la iglesia, ya no sigas, Dios no está contigo. Empieza la ansiedad, el estrés, los desánimos, que el hermano no me saludó, el pastor no me saludó. Amada iglesia, Dios nos dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, y no la doy como el mundo la da o como el mundo la ofrece, de que no vas a tener problemas, de que en el mundo vas a disfrutarlo y te vas a olvidar de los problemas tomando en el alcohol, en el vicio, en las drogas. Dios nos dice: en el mundo tendréis aflicción, siempre van a tener aflicción, pero en cada de esas pruebas, en cada de esos momentos, yo siempre voy a estar con ustedes. Vemos esto en los testimonios, vemos esto en muchas bocas de personas que testifican: estuve así, pasé por esto, y aunque pensaba que Dios no estaba conmigo, al último Dios me hizo saber que Él siempre estuvo conmigo. Hemos pasado de todo. Cada uno de los que estamos en este lugar alguna vez hemos pasado por alguna situación, o los que no han pasado, algún día en la vida pasamos por procesos difíciles, pero en todo tiempo Dios nos dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amada iglesia, ¿por qué necesitamos esa paz? Porque hoy la ansiedad quiere gobernar nuestras vidas, porque muchas veces no podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí podemos decidir cómo reaccionar por dentro cuando una prueba, una lucha viene. Muchas veces no sabemos cómo enfrentarla, cómo batallar esa prueba, batallar esa lucha. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios nos dice que debemos estar preparados ante todo antes de que suceda. Amada iglesia, la tercera pregunta es: ¿cómo recibir y mantener la paz de Cristo? Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 26, verso 3. Isaías, capítulo 26, verso 3. Dice la bendita palabra de Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en ti. Persevera porque en ti ha confiado. Amada iglesia, el profeta Isaías nos habla y nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en ti. Dios nos habla y nos dice que debemos de recordar lo que Dios ya ha hecho otras veces en nuestras vidas, y que Dios siempre va a seguir fiel. Dios, dice la palabra de Dios, aunque el hombre le falla a Dios sigue permaneciendo fiel. Dios es fiel en todo momento, en todas circunstancias. Dios sigue siendo fiel. A pesar de que nosotros muchas veces le fallamos o no le damos nuestro tiempo a Dios, Dios nos sigue amando. Pero aquí la pregunta es: ¿cuándo tú le amas? Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro era una de las personas que disfrutó estar en la presencia de Dios. El apóstol Pedro
tuvo la oportunidad de recostarse en los pechos de nuestro Señor Jesucristo, de sentir todo su amor, de sentir todo su cariño, de estar al lado del Maestro, de caminar con el Maestro, de convivir con el Maestro, de comer con el Maestro, de dormir con el Maestro. Bendito sea el nombre de Dios. Y él decía: Señor, aunque todos escarnezcan esta noche, yo no me apartaré de ti. Si me es necesario, yo moriré junto a ti en la cruz. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? Que dice la palabra del Señor que 3 veces el apóstol Pedro niega a Jesús, diciéndole: yo no le conozco, nunca lo he visto, no sé quién es él. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabe, amada iglesia, que muchas veces nosotros de labio le decimos al Señor: Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Pero sabe, amada iglesia, que cuando todo esto sucede, cuando todos estos sucesos pasan, la Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, estaba sentado junto al apóstol Pedro, después de la resurrección, bendito sea el nombre del Señor, y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: Señor, yo te amo. Le vuelve a decir, y el apóstol Pedro vuelve a responder: Señor, sí te amo. Y por tercera vez: Señor, tú sabes que yo te amo. Hacemos la sumatoria, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el apóstol Pedro negó a Jesucristo? Son 3 veces. ¿Y cuántas veces el Señor le pregunta si lo ama? 3 veces. Amada iglesia, hemos vivido o somos muchas veces personas que le decimos al Señor: Señor, yo te amo. Pero cuando llega la prueba, ahí es probada verdaderamente si verdaderamente amamos al Señor, si verdaderamente creemos que Él es nuestro todo. La Biblia nos habla, y el apóstol Pedro era una persona que amaba al Señor, pero verdaderamente no llegaba a amarlo como el Señor quería que lo amaba. Aún batallaba con cosas de la vida. La Biblia nos habla de los hijos del trueno. Uno de ellos era el apóstol Pedro. La Biblia dice que tenía un carácter pésimo. Incluso dice la palabra de Dios que una vez regresamos de predicar, le dicen al maestro: Maestro, habían unos señores, unos tipos que estaban predicando tu palabra, estaban reprendiendo demonios, estaban sacando, estaban haciendo milagros, estaban haciendo sanidades, y le reprendimos porque no andan con nosotros. Y Jesús le dice: pero si no es contra nosotros no es. Y en otra ocasión, amada iglesia, vemos al apóstol Pedro que habla junto con otros discípulos y le dice: Señor, ¿quieres que mandemos, que hagamos como Elías, que descienda fuego de los cielos y lo consuma? Vemos cómo era la diferencia de la vida del apóstol Pedro antes de llegar a amar más al Señor, de conocerlo más. Tenía un carácter pésimo. Muchas veces nosotros batallamos con eso, con la ira, con la ansiedad, con tantas cosas, amada iglesia. Pero el apóstol Pedro amaba al Señor al fin y al cabo, amada iglesia, que siguió esforzándose. Y cuando niega a Jesús, él va y dice que empieza a llorar amargamente. Le dice: Señor, yo no sé qué es lo que el apóstol Pedro dijo en ese momento. La Biblia solamente dice que lloró amargamente. Yo no sé qué hizo el apóstol Pedro, si se revolcó, lloró amargamente, solamente nos dice. Pero, amada iglesia, cuando nos ponemos a reflexionar en eso, decimos: cuán grande es el amor de Dios, cuán grande era, gloria sea el nombre del Señor, aquello que sucedió. Y el apóstol Pedro rogándole al Señor: Señor, perdóname. ¿Cuántas veces nosotros, cuando le fallamos al Señor, nos hemos hincado al Señor y le pedimos disculpas, le pedimos perdón? ¿Cuántas veces sentimos esa necesidad de decirle al Señor: Señor, perdona mi pecado? Cuando, amada iglesia, nos acostumbramos a siempre estar cometiendo pecado. Hay una gran diferencia en el pecador, el que comete pecado, y el que practica el pecado. La Biblia nos dice que todo aquel que practica el pecado no es hijo de Dios, sino hijo del diablo, porque el que es hijo de Dios no practica el pecado, y el que es hijo de Dios practica la justicia. Amada iglesia, cuando nosotros nos equivocamos o fallamos o a veces pecamos, pero el cristiano no peca, no practica el pecado. Sí cometemos errores, sí cometemos fallas, pero por eso Dios nos dice que nos esforcemos, que ayunemos, que oremos. Dice la palabra de Dios que una de las maneras de resistir al pecado, de resistir al diablo, es
buscándolo siempre en oración, buscando su respuesta, su consuelo. La Biblia dice: y no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, sino que he aquí os enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros hasta el fin del mundo. Sean fieles y Él les ayudará, Él será su guianza, Él será su guía. La Biblia dice: porque el único que convence al mundo de su maldad, el único que le convence a la persona, al drogadicto que está mal, es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos siervos, solamente somos vasos. Cada uno de los que estamos en este lugar, Dios puede usar nuestras vidas. La Biblia dice que para Dios no hay acepción de persona. La Biblia dice que para Dios todos somos siervos. Algunos siervos de barro, dice la palabra de Dios, otros de metal, otros de oro. La Biblia nos habla de esto y nos dice que todos somos siervos y siervas del Señor, y Dios usa nuestras vidas conforme a Él le place. Y amada iglesia, el único que puede cambiar nuestras vidas, el único que pudo cambiar la vida del apóstol Pedro, el único que pudo cambiar al apóstol Pablo, que muchas veces dice que persiguió a las iglesias, y aún él expresa y dice: yo era consciente, yo estaba cuando mataron a Esteban, yo guardaba la ropa de los que lo aprediaron, yo estaba ahí presente, estaba yo consciente de que estaban matando a ese hombre. Pero él dijo: lo que ha pasado en el pasado, mi vida vieja ha quedado en el pasado, y aquí todas las cosas en Cristo Jesús son hechas nuevas. Amada iglesia, cuando Dios viene sobre nosotros, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa el crimen que tú hayas cometido, Dios en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra vida, y hoy te dice: no vuelvas más al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo nos habla y dice: si Cristo ya los hizo libres, si Cristo ya los libertó, si Cristo los sacó de la prostitución, de la drogadicción, si Cristo ya los sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, no quieran volver a estar ahí. Si Cristo los hizo libres, permanezcan siempre en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dale fuerte ofrenda de palmas a ese Cristo de poder. Amada iglesia, otra de las cosas que la Biblia nos habla es orando con fe. Filipenses capítulo 4, quiero que me acompañe. Filipenses capítulo 4, verso 6 al verso 7. Se nos llama a orar en vez de angustiarnos. Usted lo puede leer, bendito sea el nombre del Señor, en su casa. En Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, se nos habla y se nos dice que en vez de angustiarnos, en vez de quejarnos, Dios nos llama al sometimiento de la oración. A pesar de todo, Dios te dice: tráncate de rodillas. Si tú quieres ver la gloria de Dios, arrodíllate. Si tú quieres ver las promesas de Dios en tu vida, arrodíllate. Dios es un Dios que responde. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que conoce nuestras necesidades. Aún su palabra dice: lo que antes de que ustedes pidan, yo ya conozco lo que van a pedir. Antes de que ustedes me expresen lo que sienten, yo ya conozco lo que ustedes sienten. Antes de que ustedes me cuenten algo, yo ya lo sé, yo sé todo. Dios es un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que sabe todo, un Dios que está en todo lugar, un Dios que no se le puede esconder nada. Su palabra dice que nada queda descubierto delante de su presencia, que nada queda, gloria sea el nombre del Señor, todo queda desnudado, dice la palabra de Dios, delante de su presencia. Y no hay nada que tú le puedas esconder al Señor, no hay nada que tú le puedas esconder al Señor. Por eso hoy Dios te habla y te dice: vuélvete a tu primer amor. Por lo cual su palabra nos habla y nos dice: vuelve a tu primer amor, vuelve a hacer las primeras cosas, las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti, presto a ti, vendré pronto a ti, a tu vida, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hoy, amada iglesia, vemos una generación que se ha acomodado al sistema del mundo, a lo que antes llamábamos pecado, a lo que antes la Biblia señalaba como pecado. Hoy el mundo lo llama expresión de libertad. Vemos tantas personas del LGBT, no sé cómo se llaman, bendito sea el nombre del Señor. Hoy ellos lo llaman libertad de expresión.
Cuando la palabra de Dios nos dice que pecado es pecado, lo blanco es blanco, lo negro es negro, lo dulce es dulce y lo amargo amargo. Pero hoy estamos en un tiempo en donde se ha transversado todas las cosas, en un tiempo donde ahora, en vez de arrodillarnos, en vez de buscar consuelo en Dios, ahora lo buscamos en otra persona, ahora lo buscamos en las redes sociales, ahora lo buscamos en las plataformas digitales, ahora buscamos ayuda a la inteligencia artificial. Hoy una generación que cada día se va empeorando, pero la Biblia dice, aún hay una generación, hay un remanente que no ha doblado su rodilla ante el mundo, ante el sistema. Dale fuerte ofrenda de palma a ese Cristo del poder, a ese Cristo de la gloria. Bendito sea tu nombre. Amada iglesia, hoy vemos a una generación que ya no busca al Señor. Recordando la historia de la palabra del Señor, vemos que el salmista David se depositaba su confianza en Dios. Los reyes de antes en el Antiguo Testamento eran personas que consultaban al Señor cuando iban a las guerras. Ellos le preguntaban al Señor: Señor, ¿quieres que yo suba? ¿Quieres que mi pueblo y yo subamos y peleemos? Señor, revélanos si nos vas a dar la victoria o no nos vas a dar la victoria. ¿Qué quieres que nosotros hagamos? Pero hoy, amada iglesia, no buscamos el consuelo en Dios, no buscamos la respuesta en Dios. Ya no estamos buscando a Dios, sino que ahora buscamos al mundo. Hay una palabra de parte de la palabra de Dios que nos habla y nos dice: a lo de César se ha dado al César y a lo de Dios se ha dado a Dios. Amada iglesia, si tú eres hijo de Dios, dale toda gloria, toda honra, toda gloria, porque Él es digno de recibir toda gloria, toda alabanza, todo poder y todo imperio. Amada iglesia, cuando se le presenta la moneda a nuestro amado Señor Jesucristo para tentarlo, le dicen: ¿es lícito dar tributo al César o no? Jesús le habla y le dice: muéstrenme la moneda. ¿Usted qué cree que tenía la imagen? La moneda. La Biblia dice que todos respondieron: tiene la imagen del César y la transgresión del César. Jesús habla y dice: den pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amada iglesia, haciendo una comparación de la imagen de César a la imagen de Dios, yo no sé si tú tengas la imagen de Dios, pero la Biblia dice que Dios vino a volvernos a Él, a crear la imagen que se había perdido, y hoy nosotros tenemos la imagen de Dios, por lo cual el que es de Dios, dele todo lo que se merece Dios. Lo que le has dado al César, lo que le has dado al mundo, el tiempo en las redes sociales, tiempo en las noticias, tiempo en tanta barbaridad que el mundo nos ofrece, demos a Dios nuestro tiempo, demos a Dios nuestra adoración, demos a Dios nuestro canto, nuestra alabanza. La Biblia nos habla y nos dice que nuestra boca alabará al Señor, nuestros labios confesarán su nombre, que Él es digno de recibir toda gloria. Hay una de las alabanzas tan hermosas que a mí me gustan, y es que dice: yo me voy con el Señor, aunque no tenga manos, yo le alabo de corazón, yo le alabo con los pies, yo le alabo con las manos. Si me faltan las manos, le alabo con los pies, y si me faltan los pies, le alabo con la boca, con los labios, con todo lo que somos, y si me falta todo, hasta el alma, yo me voy con Él. Amada iglesia, una generación que todavía queda, una generación que Dios le habla y le dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Amada iglesia, las promesas de Dios son fieles y eternas, y Él nos dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermoso, amada iglesia, cuando papá, mamá nos dice: te amo, hijo, te amo, hija. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuánto más el amor del Padre que nos diga: buen siervo fiel, en lo poco me supiste ser fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Cuáles palabras tan hermosas, cuáles maravillas que Dios ha hecho con nosotros? Por eso, amada iglesia, el Señor nos habla y nos dice: vuélvanse a Jehová. Cuando pasó la cautividad, usted recuerda, los que leen la Biblia dice que después de todos estos años, dice la palabra de Dios, que Dios empezó a despertar el corazón, el espíritu del rey Ciro. Empezó Dios a tocar reyes que no conocían a Dios.
empezó Dios a tocar reyes, empezó Dios a tocar gobernantes y les dice: el que sea de Jehová y quiera construir templo al Jehová, suba y construya templo al Dios de Israel. La Biblia dice que cada uno fue y construyó. Hubieron problemas, hubieron dificultades para que el templo se construyera, pero cada uno, dice, uno levantó la barda de la izquierda, otro levantó la otra barda que faltaba. La palabra de Dios nos dice: edifica tu vida, edifica tu casa. Todo lo que el enemigo ha destruido en tu vida, yo no sé qué es lo que el enemigo muchas veces ha destruido en tu vida. La Biblia dice: porque el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dale fuerte ofrenda de palmas a ese Cristo de poder. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amada iglesia, lo que el enemigo vino a quitarnos, esa paz que el enemigo nos roba muchas veces, Dios te dice: reconstruye tu casa, reconstruye tu familia, reconstruye tu hogar, tu relación con tu padre, tu relación con tu madre, tu relación con tus hijos. Amada iglesia, Dios nos llama a vivir una vida ordenada, equitativamente, en relación con la palabra del Señor, una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos habla en su palabra y nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Por lo cual, si estás en pecado, amada iglesia, Dios te manda a arreglar tu vida. La Biblia dice: con amor eterno te he amado, con cuerdas de amor te he atraído a mí. Y aún hay una promesa tan hermosa que siempre Dios me ha dado en lo personal, y dice esta promesa: aún por ti daré a Seba. Así se llamaba el lugar, bendito sea el nombre del Señor. Por ti daré naciones, por ti daré lugares enteros por tu vida, porque te amo. ¿Cuál es el amor de Dios? Que muchas veces no llegamos a entenderlo, que Dios te sigue hablando, pero el hombre no entiende. Pero llega un momento, amada iglesia, que cuando no entendemos, Dios nos habla a través de lo que más nos duele. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios nos habla y nos dice: antes de todo esto, yo he hablado antes de tiempo y fuera de tiempo. A Dios nadie le puede engañar. Muchas veces pensamos, o la gente del mundo piensa y dice: si yo llegara a tener un accidente y estoy a punto de la muerte, ahí yo le voy a orar al Señor y le voy a decir: Señor, perdóname, y listo. Qué fácil, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que nada nos asegura el día de nuestra muerte, el día que nosotros vamos a morir. Por eso Dios nos habla y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por Él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no se acercaban a la luz por temor a que fueran descubiertos. La Biblia dice: nadie pone una lumbrera debajo de un mueble, nadie pone una vela debajo del oscuro, sino que la luz está sobre la oscuridad. Por eso Dios nos habla y nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz del mundo. Por lo cual, en un mundo, en medio de la oscuridad, en medio de todo lo que el mundo está atravesando, todas las tinieblas que el mundo está ahora operando, hay una luz que Dios te ha dado, que Dios ha depositado en tu vida, y tienes que reflejarla, que es la palabra de Dios. Hay una generación que hoy es la sal de la tierra, que no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el sistema hoy en día nos someta, sino que ahora Dios nos habla y nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será sazonada? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sabor tendrá? Dice la palabra del Señor. Para nada es útil. Por lo cual Dios te dice: tú eres la sal de la tierra, eres la lumbrera del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres esa generación, eres ese siervo, eres esa sierva que anuncia, que proclama que Cristo viene ya, que el Mesías está de vuelta, que sus promesas son eternas, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios bautiza, que Dios sigue siendo el mismo de todos los tiempos, que aunque tú le falles, Dios sigue siendo fiel. Una generación que alaba a ese Cristo de poder, una generación que conoce al Dios de Israel, una generación que conoce al Dios de Elías, una generación que conoce al Dios de Moisés, una generación
que ve el fuego descender, una iglesia verdadera en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia por la cual el Señor viene, esa es la iglesia por la cual el Señor murió. La Biblia dice: cuán bienaventurado será el varón, la varona, cuando su Señor llegara y le asiere obrando en su vida, asiere obrando en la vida de los demás, asiere obrando en la viña, asiere obrando en mi obra. Será una persona bienaventurada. De cierto os te digo que será una persona tan alegre que disfrutará el reino de los cielos. Amada iglesia, el apóstol, bendito sea el nombre del Señor, el profeta Juan el Bautista hablaba un mensaje tan poderoso y nos decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. El Señor es más grande que yo y vendrá, dice el Señor, y desbaratará todo aquello que está mal, sacará, desmenuzará todo lo que está mal y obrará una vida nueva, una generación nueva que sea de adoradores en espíritu y en verdad. Amada iglesia, hoy una generación se debe de levantar, una generación que conozca al Dios de verdad, una generación que no solamente diga Dios sana y no ocurra nada, sino una generación que proclame que Cristo sana y Dios sane, una generación que proclame que Cristo liberta y Dios liberta, una generación como Elías que proclamaba una palabra y la palabra se tenía que cumplir, porque esa es la fe, ese es el verdadero cristiano que dice la palabra del Señor, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero lo que se espera, lo que uno tiene confianza en el Señor. Amada iglesia, Dios hoy te habla a reconciliarte con Él. Hoy Dios te habla a ponerte en cuentas con el Señor. Una de las cosas tan hermosas que el Señor nos habla y nos dice es: ponte en oración, dice el Señor, porque yo quiero que estemos a cuentas, dice la palabra del Señor. Cuán hermosas son estas palabras que Dios mismo te dice: estemos a cuentas. Ponte en oración y estemos a cuentas. Dios es un Dios caballeroso que nos dice: si tú me pides perdón, aunque sea tu pecado tan negro, tan oscuro, tan rojo como el carmesí, yo los puedo volver como la lana blanca, como la nieve. Bendito sea el nombre del Señor. Un Dios que hace de lo imposible. Ese es el Dios que hoy te predico. Un Dios de verdad. Un Dios que se manifiesta sin importar si hay 2 o 3 congregados. Ahí estoy yo en medio de ustedes, dice su palabra. Amada iglesia, recordamos esta misma palabra cuando nuestro Señor Jesucristo muere, bendito sea el nombre del Señor, y resucita. La Biblia dice que empezaban a reunirse los discípulos. Empezaron con pocos, eran 12. Se fueron añadiendo poco a poco, pero en esos 12 Dios estaba en medio de ellos. Dios empezó a moverse, y de tal grado, amada iglesia, que cuando llegó el día del Pentecostés, dice la palabra del Señor que ese día fueron añadidos más de 3,000 personas bajo el poder de Dios. Hoy te pregunto, amada iglesia, ¿cuántas almas has ganado para el Señor? ¿Cuántas almas tú has ganado para el Señor? Hoy nos parece una locura, o muchas veces tomamos a Dios como un juego, tomamos la palabra a la ligera, o decimos: mañana será otro día, todo seguirá igual. Pero nadie te asegura que el Hijo del Hombre puede aparecer en cualquier instante. La Biblia nos habla y nos dice que no os agarre de desprevenidos. Velad y orar, porque el día ni la hora nadie sabe. Y aún nos habla y nos dice: porque ¿qué siervo será aquel que dijera en su corazón: el Señor tarda en venir? Y hiriera a sus compañeros, los maltratara, los golpeara y se emborrachase y estuviera en el mundo, en los placeres del mundo, y el Señor llegare, de cierto os digo que ahí será su perdición. La Biblia dice que cualquier infierno mayor es estar separado de su presencia, es estar sin Él, porque eso es lo más terrible. Amada iglesia, hoy Dios te habla a arreglar cuentas con Él. Tal vez hoy nos parece una palabra que siempre hemos escuchado, pero yo te digo, amada iglesia, que Dios viene con su asadón, viene con ese fuego.
En este tiempo, amada iglesia, Dios empezará a limpiar los altares, a limpiar todo aquello que está mal, a limpiar todo aquello que está corrompido. La Biblia nos habla y nos dice, porque el día del fin del mundo pasarán tantas cosas, y una de las cosas que la Biblia nos dice es que Dios empezará a mandar juicio, porque dice la palabra del Señor, porque si el juicio de Dios comienza por la casa, ¿qué será de aquellos que no conocen, que están allá afuera, que están de rebeldes, que están con un pie adentro y con un pie afuera? Amada iglesia, Dios nos habla de exhortación, sí. Dios nos habla, gloria sea el nombre del Señor, del amor, sí. Dios nos habla de tantas maneras, con un propósito solamente, de que estemos viviendo una vida de santidad, para cuando Él venga nos podamos ir con Él. ¿Cuántos de los que están aquí se quieren ir con el Señor? Es algo que siempre se ha dicho en todas las predicaciones. Bendito sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor. Pero la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Está preparada tu vida para volar con el Señor? Yo no sé cuándo de los que están aquí estén preparados, pero si no lo estás, amada iglesia, pon de acuerdo con el Señor, que si nadie es pecador. Claro, amada iglesia, todos hemos pecado alguna vez. La Biblia nos habla y nos dice, por cuando todos pecaron, todos, sin excepción de alguno, los pastores, los ministros, los evangelistas, los profetas, los atalayas, los sacerdotes, los católicos, todo el mundo ha pecado y estaba destituido de la gloria de Dios. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer los planes del enemigo, deshacer las obras de Satanás, deshacer todo lo que el diablo había sembrado. Pero amada iglesia, hoy te pregunto, ¿quieres compromiso con el Señor? Estamos en la iglesia con un propósito, el buscar a Dios, el buscar su presencia, el vivir bajo el abrigo del Altísimo, vivir bajo su cobertura, vivir bajo su presencia, vivir bajo sus mandamientos, vivir bajo su ley, esa ley de la gracia que nos dice, si estás en pecado, yo te puedo perdonar, pero ya no estés más en el pecado, porque yo te he hecho libre. Amada iglesia, cuando se nos habla de exhortación o cuando se nos reprende, es por amor a nosotros, es porque Dios nos ama, es porque con amor eterno Dios nos habla. Pero llega el momento en donde Dios trata directamente contigo, llega el momento en donde Dios empieza a tratar directamente con la persona a la cual Dios ya habló, a la cual Dios ya platicó con él, a la cual el Señor ha estado insistiendo. Y cuando ese momento llega, entonces ahí es donde le decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Señor, ¿por qué no respondes mi oración? Pero Dios te dice, ¿dónde estabas tú cuando te hablé? ¿Dónde estabas tú cuando te reprendí? ¿Dónde estabas tú cuando te exhorté? ¿Dónde estabas tú buscando mi presencia? ¿Dónde estabas leyendo mi palabra? ¿Dónde estabas meditando? ¿Dónde me estabas buscando? Te busqué de madrugada, dice el Señor, y no estabas. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos, por lo menos, yo sé que es difícil orar de madrugada, amada iglesia? Es muy difícil. El día de ayer, bendito sea el nombre del Señor, yo estaba orando en un grupo de WhatsApp, bendito sea el nombre del Señor, y yo tenía el propósito en mi corazón de al siguiente día volver a orar de madrugada. Le puse alarma, hice de todo, amada iglesia, pero estaba tan cansado después del trabajo que no me pude despertar, estaba tan agotado. Y yo sé, amada iglesia, que es difícil, pero por lo menos ponte en oración 10 minutos, 15 minutos de madrugada. La Biblia nos dice, ¿dónde estabas tú? Yo estaba buscando, te dice el Señor, de madrugada, y no estaba nadie. La Biblia dice, Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no había ningún entendido, no había ninguna persona que me estuviera buscando. Todos habían corrompido, todos habían desviado, todos hacían lo que querían, todos se olvidaron de mí. Yo estaba buscando, dice el Señor, y no había nadie que me buscara. Eso está en el libro de los Salmos, capítulo 53. Se nos habla y nos dice, Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios siempre nos ve, amada iglesia. Dios siempre está pendiente de nosotros. Sus planes, dice, son de bien y no de mal. A pesar de todo, Dios sigue con ese mismo plan. Dios sigue con ese mismo propósito. Que si Dios
declaró en tu vida que vas a ser siervo del Señor, esa promesa sigue, pero la decisión la tomas tú. Si quieres tomar esa promesa, si quieres servir al Señor, si quieres adorar al Señor, si quieres ser sanado, si quieres servir al Señor, esa decisión la tomas tú. Amada iglesia, Dios nos habla, pero la pregunta es, ¿nosotros escuchamos? Cuando se nos hace una llamada, bendito sea el nombre del Señor, suena el teléfono y de nosotros está el contestar la llamada de la otra persona o de colgar esa llamada. Dios hoy te habla, hoy Dios te advierte, hoy Dios te está hablando, pero la decisión la tomas tú. Tomas la llamada, tomas el llamado, tomas la palabra o lo desechas. La Biblia dice que la palabra sea almacenada en vuestros corazones, en las tablas de nuestros corazones, y no salga de un oído al otro. Dice la palabra de Dios que, bendito sea el nombre del Señor, que cuando Dios da las leyes, en aquel tiempo de Israel, cuando tenían las vestimentas para que recordaran los mandamientos, colgaban un listón, bendito sea el nombre del Señor, en la prenda. Colgaban un listón en la prenda, en las vestiduras de los israelitas, y siempre que ellos veían, bendito sea el nombre del Señor, esa señal, ellos recordaban que debían amar al Señor, que debían obedecer al Señor. ¿Cuántas veces hoy tenemos lo que ellos no tenían? Tenemos la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor, pero no obedecemos, no nos acordamos, no leemos la Biblia, no meditamos. Cuando el Señor me habla, bendito sea el nombre del Señor, a la edad de 6, 7 años, Dios me habla y me dice: quiero que antes de todo comiences leyendo los Salmos y leas Proverbios, porque en esos dos libros yo te voy a dar sabiduría, te voy a dar inteligencia, te voy a dar conocimiento de lo que es el temor a Jehová, de lo que es el camino del Señor. De todo ello depende que tú lo leas, me dijo el Señor. Amada iglesia, yo tenía tanto anhelo de escuchar la voz del Señor, de servir al Señor. Yo le decía al Señor cuando veía a mis hermanos estar ministrando en el altar y la gloria descendía, como en este momento yo siento la presencia del Señor. Yo no sé si tú sientas su gloria, pero su gloria está en este lugar. Bendito sea su nombre. Amada iglesia, dáselo fuerte y fiel para el Señor. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amada iglesia, y yo veía a mis hermanos ministrar en la alabanza, ministrar en la adoración, y yo le decía al Señor: Señor, algún día yo quiero sentir lo que ellos están sintiendo. Algún día, Señor, yo quiero ser portador de transmitir esa misma presencia, Señor. Amada iglesia, yo tenía ese anhelo en mi corazón, y Dios me hablaba, y cuando Él me dijo eso, todas las noches me pasaba yo leyendo cada capítulo, y aunque muchas veces no entendía en muchas partes, yo le decía al Señor: yo seguiré leyendo, algún día tú me vas a dar conocimiento de esto. Leí los Salmos, llegué a entender muchas cosas, llegué a entender el temor a Jehová, leí el Proverbios, y Dios hablaba a mi vida y me decía: nunca te apartes, guarda las palabras en las tablas de tu corazón, guarda las palabras de tu madre. Es lo que está establecido en el libro de Proverbios, que guardemos las enseñanzas que nuestros padres nos han dado. Qué bendición, amada iglesia, tener padres que nos instruyan. Yo solamente tenía a mi madre. Mi padre, bendito sea el nombre del Señor, se la pasaba, bendito sea el nombre del Señor, emborrachándose en el licor, bendito sea el nombre del Señor. Nunca he predicado, bendito sea el nombre del Señor, de esto, pero nunca, bendito sea el nombre del Señor, nunca tuve un padre que me dijera: busca al Señor. Qué bueno, amada iglesia, por aquellas personas que bendito sea el nombre del Señor, son hijos de pastores, son hijos de ministros, son hijos de cristianos convertidos los dos, y que le digan: vamos a la iglesia. Qué bendición, amada iglesia, por lo cual su palabra dice: Dios pedirá cuentas en aquel día. Y en ese momento, amada iglesia, Dios empieza a hablar a mi vida a través de los salmos, y Dios me decía: nunca te apartes de mis caminos. Hay una alabanza tan hermosa que era de bendito sea el nombre del Señor, de Samuel Velázquez. Lo cantaba él, no sé si es el autor original, pero él decía: he escuchado los testimonios, decía esta alabanza, de personas que volvieron al mundo y regresaron otra vez contando que no hay otro Dios tan grande como tú, que no hay otra
No hay otra salvación, no hay otro camino, no hay otra meta, no hay otra razón de vivir, no hay otra sazón. Solamente en Cristo hay vida eterna y vida en abundancia. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de tantos temas? Dios nos habla del matrimonio, Dios nos habla, bendito sea el nombre del Señor, del trabajo. Dios nos habla de la iglesia, del hogar, de la familia, de todos los temas que tú quieras escuchar. Está en este manual que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Pero amada iglesia, la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de no querer estudiar la palabra de Dios, por falta de conocimiento, por falta, bendito sea el nombre del Señor, de querer buscar mi presencia. Mi pueblo perece por pereza, mi pueblo perece por flojera, mi pueblo perece porque no somete la carne, porque no somete la carne, porque no lo somete en ayuno, porque no lo somete en oración. Si tú quieres ver la gloria de Dios, búscalo de todo corazón. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Búscalo de todo corazón, búscalo con toda tu mente y con toda tu alma. Buscarlo de todo corazón es que a pesar de que muchas veces le falles, a pesar de que no puedas cumplir estrictamente lo que dice la palabra del Señor, tú estás de rodillas diciéndole al Señor: Señor, perdona mi pecado, Señor, perdona mi error, soy humano, ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza, renueva mi fuerza. La Biblia dice: os depositaré en vosotros fuerzas como de búfalo, correrán y no se cansarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán en Cristo Jesús. Y el que es débil, diga fuerte soy. En Cristo Jesús dice: todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Puedes lograr la sanidad en tu vida si confías en el Señor. Puedes lograr muchas cosas, pero la Biblia dice: por nada estén afanosos, ni del día de mañana, ni lo que han de comer, lo que han de beber, lo que han de vestir, sino que vuestra mente está solamente en agradar al Señor. Dice la palabra del Señor: y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. La Biblia dice: depositar vuestros diezmos, depositar vuestras ofrendas. Y yo os digo: probadme en esto, dice Jehová, y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde sobre su vida. Cada promesa que Dios nos da es una promesa verdadera. No podemos omitir nada, no podemos quitar lo que no nos parece, no podemos quitar lo que no nos gusta, no podemos quitar la palabra cuando nos dice: estás mal, estás en pecado. No podemos quitar partes de la Biblia, no podemos romperlo, no podemos borrarlo. La palabra del Señor es la palabra de Dios, y la palabra sana, la palabra restaura, la palabra es vida, la palabra quebranta. Es como el martillo que quebranta la piedra, es como el fuego que purifica, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma, hasta partir la coyuntura, los tuétanos, hasta reprender todo lo que está mal dentro de nosotros. La Biblia dice: vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y cuando eso pase, sacará toda inmundicia de vuestro corazón, sacará todo pecado. Porque, amada iglesia, entendemos una cosa: que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, a nuestros corazones, todo lo que hay dentro de nuestro corazón, sea odio, sea rencor, sea todo pecado, tiene que salir, tiene que huir delante de la presencia de Dios. Su palabra dice: no hay otro nombre dado a los hombres que pueda ser salvo, porque ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dale fuerte ofrenda de palma a ese Cristo de poder. Bendito sea su nombre. Ya voy a terminar, bendito sea el nombre del Señor. Otra de las cosas es que produce esa paz interior en nosotros, produce fortaleza. En tiempos adversos, Dios nos da esa fortaleza y nos dice: recuerda que yo te he dicho que yo estoy contigo. Nos da la capacidad de tomar decisiones sabias cuando meditamos en la palabra del Señor y nos enfocamos y le decimos al Señor: tú seas guiando toda mi vida. Dios nos muestra lo que debemos de hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Un testimonio poderoso para combatir de la aflicción
de lo que hemos atravesado y lo pasamos y confiamos en el Señor, ahora testificamos y decimos: yo estaba así, estaba sin solución, estaba hundido, nadie me extendía la mano, pero cuando más estaba yo necesitado, apareció el Cristo de la gloria, apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé, amada iglesia, si tú no quieres alabar al Señor, pero yo estoy contento, yo estoy gozoso de que Él merece toda gloria y toda alabanza. Amada iglesia, que vuestra alabanza, que vuestra adoración no sea para el predicador, no sea para el hermano, sea para el Rey de Reyes. ¿Cuántas veces decía un hermano, bendito sea el nombre del Señor, el día de la independencia hace algunos días, todos gritaban viva México, pero cuando se nos toca decir viva Cristo, aleluya, gloria a Dios, callamos? Es una iglesia muerta, una iglesia que le da prioridad a las cosas del mundo, pero la Biblia dice: arrepiéntete pues de tu pecado, o si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Mi presencia, dice el Señor, pronto se irá de la tierra. El día que el Hijo del Hombre aparezca, que el rapto suceda, el Espíritu Santo también se irá. Amada iglesia, no te querrás quedar cuando Cristo venga. Hoy Dios te dice, termino con esto: mi paz os doy, mi paz os dejo, y no la doy como el mundo la da. Mi paz es verdadera, mi amor es verdadero, el mejor amigo, el mejor abogado, intercesor, maestro, el único que nos ayuda en todo, el único que se pregunta: ¿acaso habrá algo imposible para mí? El Dios de nuestra fortaleza, el Dios de nuestra ayuda, el Dios de nuestro amparo, el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, el Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que borró nuestro pecado, el único que no nos condena, el único que nos ayuda sin importar toda circunstancia, es Dios. Ponte sobre tu pie, amada iglesia. Hoy te adoramos, Espíritu Santo, Dios. Te adoramos, Padre de la gloria. Empieza a adorar a tu Creador, empieza a adorarlo. Bendito sea su nombre. Empieza a adorar, iglesia. Empieza a clamar, empieza a interceder. Te adoramos, Espíritu Santo, y te exaltamos. Solo adora, solo adora. Dale tu tiempo de alabanza, dale tu tiempo de adoración. Solo adora. Pídele perdón, dale gracias. Solamente adora, 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 adora. Aleluya. Sigue restaurando, sigue sanando, sigue libertando, Señor. Dios te bendiga. Te agradecemos por quedarte hasta el final de esta prédica. Si este video ha sido de bendición para tu vida, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comparte el video y déjanos tus peticiones en la caja de comentarios. Dios te bendiga.